un resumen de todo lo que hemos hablado. Eh, la Biblia es más que un libro sencillo, hemos hablado, es el libro. Un historiador alemán que no es cristiano dice que en la historia humana no se encuentra un libro como la Biblia. No hay un libro como la Biblia con tanta influencia revolucionaria. Tantos años, tantos miles de años, miles y miles de gente ha querido deshacerse de la Biblia, pero no ha podido. Hemos dicho que la Biblia es más que un libro porque transforma vidas. Uno a lo largo de la vida, de sus estudios, de su carrera y tanto en la vida cristiana, empieza a tener y empieza a leer bastante libros. Está bien, libros que son de autores cristianos, libros seculares de autoayuda. Eh, Uno aprende, uno de esos libros reflexiona, pero la vida te cambia, la Biblia te cambia, la vida te transforma, la Biblia nos hace transformar. ¿Qué más hemos hablado? Y hemos hablado de un testimonio bastante de un soldado alemán que alguien se le acerca y le da un Nuevo Testamento antes de zarpar en el barco, le entrega un Nuevo Testamento a este soldado alemán. Este soldado alemán responde gracias porque cuando se me acaben las hojas de mi cigarrillo, las hojas del Nuevo Testamento van a servir para hacer mi cigarrillo. Él le responde. Pero una semana después, este soldado estaba mandando dinero para la distribución del Nuevo Testamento a sus demás compañeros soldados. Entonces, el Nuevo Testamento le cambió la vida en menos de una semana. ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado del origen de la Biblia. El origen de la Biblia viene del griego biblión, que significa libros. Y lo podemos encontrar en Daniel 9:2. Es una colección de 66 libros contenidos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los idiomas en cuales se escribió la Biblia, hemos hablado que fue escrita en 3 idiomas, en hebreo y arameo el Antiguo Testamento y griego el Nuevo Testamento. La mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto algunas partes en arameo, por ejemplo, Esdras y Daniel. Daniel 9, 46 y 47 y el capítulo 21 fue escrito en arameo. Esdras capítulo 4, versículos 6 y 7 y capítulo 7, 12 y 26. Y Jeremías capítulo 10, 11. Solamente esas porciones o esos capítulos de estos 3 libros solamente fueron escritos en arameo. Y lo demás, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hay 3 divisiones en el Antiguo Testamento: la ley, los profetas y las escrituras. ¿Qué más hemos hablado? Las épocas que abarcan el tema de la Biblia. Las escrituras hebreas abarcan un periodo más de 1000 años, pero el Nuevo Testamento se escribió durante el primer siglo después de Cristo. Hay un sinnúmero de variedad en la Biblia. Tenemos los aspectos sociales, tenemos aspecto económico, tenemos aspectos políticos y religiosos. Esos se encuentran en la Biblia. Geografía, rico, pobre, tenemos desiertos, tenemos ciudades, tenemos campesinos, tenemos rico, tenemos al ignorante, tenemos montaña, tenemos valle, río, mares, y un sinnúmero de escenarios tenemos en la Biblia. Hay un problema que muchas veces nosotros como cristianos solamente lo vemos la parte religiosa a la Biblia. Pero si nosotros podemos entender y ver lo amplio que tiene la Biblia, tiene problemas políticos, tiene temas económicos, tiene leyes, tiene hombres recontra ricos
y hay gente recontra pobre como Lázaro, que Lázaro se escondía o se ponía debajo de la mesa para recoger la migaja que tumbaban los que comían. Entonces tenemos gente estudiosa como el apóstol Pablo, tenemos gente sin estudio como Pedro, que a Pedro él no sabía, solamente su profesión era pescar. Tenemos ríos, tenemos mares, o sea, tenemos un sinnúmero de variedad en la Biblia que muchas veces nosotros solamente nos centramos en la parte teológica o en la parte espiritual. Pero si lo miramos desde un amplio panorama, la Biblia es un manantial, es algo sumamente rico. ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado cuáles son algunos nombres bíblicos que se le atribuyen a la Biblia. Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, pactos, leyes o leyes. ¿Cuáles son los hechos en la Biblia para creer en su origen divino? También hemos hablado. Las Escrituras, todas son inspiradas por Dios. Hemos hablado en 2 Timoteo 3, 16 al 15, toda la Biblia. ¿Ya? Autores divinamente inspirados. Ninguno de los autores dice ninguno de los autores dicen yo estoy escribiendo, sino ellos dicen, Dios le dice, yo he puesto mis palabras en tu boca. Todos los escritores, y de esto se hace la diferencia entre los libros apócrifos, que luego lo vamos a estudiar. Ellos dicen lo que Dios me puso en mi boca. Fuimos inspirados por Dios. Ellos mismos dicen que fueron inspirados por Dios. Y más de 20,000, más de 2,000 veces los escritores de la Biblia profesan hablar por medio de inspiración divina. Dios habló estas palabras. Más de 2,000 veces en toda la Biblia, los mismos autores dicen, nosotros hemos hablado por inspiración divina. No hemos hablado o no estamos escribiendo por nuestra inspiración humana, sino por la inspiración divina. Hemos hablado también el cómo y por qué la Biblia es una unidad, es un libro perfecto. ¿Por qué? Porque tiene un tema central. ¿Cuál es el tema central? La historia de un hombre, o sea, la historia de Cristo. Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? La salvación del hombre, que no se pierda la salvación. Tiene un sujeto, una gran escena de redención por medio de Cristo. La naturaleza y el carácter de Cristo no cambia. La ley moral es la misma. Tiene un principio, o el principio de obediencia es el mismo. Y lo más importante, que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Antiguo Testamento. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Y estamos hablando más de 300 profecías, en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Hubieron más de 40 hombres. Estos fueron separados por siglos de tiempos, diferentes condiciones, y sin embargo hay una armonía en sus escritos. Mire, Moisés y Juan, el apóstol Juan, que escribe Apocalipsis en la cárcel de Patmos, miles de años separados, pero cómo se entrelazan, ninguno se sale, solamente es inspiración divina. La soberanía de Dios es la misma, y sobre todo hay un solo autor que se llama Dios. Él sabe el fin del principio. Hemos hablado que a lo largo del Evangelio se iba extendiendo, la Biblia se iba traduciendo de los idiomas originales, hebreos, arameo y griego, a diferentes idiomas. Y hoy tenemos un sinnúmero de traducciones, Y algo que les enseñé, que muchas veces nosotros cometemos este error, la mayor parte cometemos este error, y hacemos la diferencia entre Biblias.
Decimos la Biblia católica y la Biblia cristiana evangélica. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia cristiana? ¿Cuál es la diferencia? Yo le dije que la única diferencia, hay dos diferencias. La primera diferencia es el color, que es color rojo, y se llama Biblia latinoamericana. Y nosotros tenemos la de todos colores, que se llama Reina Valera 1960. Y la Biblia latinoamericana incluye los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. Después es lo mismo, es la palabra de Dios. Y yo les enseñaba, no digamos, esa Biblia católica no sirve. Hay hermanos, y lastimosamente hay hermanos que la satanizan la Biblia. No me traigas esa Biblia. Yo recuerdo, hace un tiempo atrás fue un amigo pastor a mi casa y entró a mi oficina. Yo tengo un montón de versiones de la Biblia. Yo le decía que como estudioso de la Biblia tenemos que tener muchas versiones para comparar. Y ahí estaba la Biblia latinoamericana. Y pastor, ¿por qué tiene esta Biblia? Aquí esta Biblia, un montón, me dio un sermón. Yo le miraba, decía, es que no tiene un estudio. No tiene un estudio. No hay. Es la tapa. Incluso hay Biblias latinoamericanas que han salido en negra, han salido en verde. Solamente cambia la tapa, incluidos los libros apócrifos. Y yo les he dicho, queridos estudiantes, le amo los libros apócrifos. Le amo los libros deuterocanónicos, le amo. Son historias de los primeros cristianos. Hombres y mujeres que dieron su vida por el evangelio. Hombres y mujeres que dieron su vida. La historia de Tobit, la historia de Judith. Eso, la historia de los macabeos. Oiga, son historias que por una u otra razón no fueron incluidos en el canon cristiano, pero son historias de los primeros cristianos. Fueron historias como de terceras personas. Ellos fueron testigos. Y es por eso que uno de los puntos, porque no se lo ponen en el canon cristiano, a estos libros, es porque ellos fueron testigos. Dios no le habló directamente a ellos, sino que ellos, por ejemplo, iban en una comisión donde iba el que escribía el libro y ellos iban anotando todo lo que veían. Todo lo que veían ellos lo iban anotando. O sea, eran testigos. Por eso no fueron incluidos en el canon cristiano, porque no va en primera persona. ¿Qué más hemos hablado? División de los capítulos. No fue sino hasta el año 1250 después de Cristo que se dividió la Biblia en capítulos. Antes la Biblia no tenía capítulo. Era recorrido como cualquier libro. Era recorrido. Entonces, en el año 1950 se divide en capítulos y lo hace un cardenal, Hugo, de nombre Hugo, y lo hace en la Biblia latina, en latín. En el año 1551, los antiguos hebreos ya habían intentado la división por versículo, pero la división que hoy tenemos se hizo 300 años después de la división por capítulo hecha por Hugo. Entonces, 300 años, en el año 1950 se divide por capítulo y en el año 1551 se divide por versículo. ¿Qué más hemos hablado? En el siguiente cuadro hemos hablado de cuántos capítulos tenemos. Por ejemplo, Génesis tiene 50 capítulos y 1533 versículos. Éxodo tiene 40 capítulos y 1213 versículos. Levítico tiene 27 capítulos y 859 versículos. Números tiene 36 capítulos y 1228 capítulos. Así está dividido en capítulos hasta el Nuevo Testamento de Apocalipsis. Así que lo que deseen en material, tenerlo completo, me pueden decir digital, vale 20 bolivianos y impreso 25. ¿Qué más hemos hablado en estas clases? Hemos hablado de la inspiración divina. La Biblia no tiene errores.
dada que es inspirada por Dios, cuando Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la Biblia, hermanos, es inspirada. Pero muchas veces nosotros no la leemos toda. ¿Cuáles son los capítulos que nunca leemos? Hay capítulos que jamás se lee. La genealogía. A ver, ¿quién lee? A ver, ¿quién lee? Lo pasamos, ¿no? Porque son nombres bastante complicados. Taret engendró a tal y tal, engendró a tal y tal, engendró a tal. Cuando llegamos a esa parte de la genealogía, tú lo saltamos y no vamos. Dice la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios. Sería bueno que también leamos esos nombres bastante complicados. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Hay dos mensajes centrales de la Biblia. Lo que Dios hizo por el ser humano y lo que el hombre debe hacer en respuesta a lo que Dios hizo. ¿Y qué hizo Dios por nosotros? Lo primero, la salvación de nuestros pecados, la redención, el poder ser trasladado al reino de Jesús, la doble reconciliación entre judíos y gentiles y entre la humanidad y Dios, la paz entre Dios y los hombres. Somos justificados de nuestros pecados, tenemos una esperanza de vida eterna y tenemos un sinnúmero aquí en el libro de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, ¿qué ha hecho el hombre por Dios? ¿O qué debemos hacer nosotros como seres humanos por lo que Dios ha hecho por nosotros? Y solamente yo he puesto dos cosas. Y eso es un resumen de todo. Número uno, el hombre debe ser obediente a Dios. En respuesta a todo lo que Dios hizo por nosotros, solamente nosotros debemos ser obedientes a Dios, nada más. Y el segundo, el hombre debe obedecer el Evangelio de Cristo. Y hoy en nuestra denominación a nivel nacional es Juntos en la Misión, hablando de misiones, predicar el Evangelio, ser obediente al llamado de Dios. Entonces, hasta aquí hemos hablado, hasta aquí hemos avanzado un poco a grandes rasgos. Ahora nos toca el tema 3. Vamos a ver los libros de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento y la Biblia griega. Vamos a ver. Antiguo Testamento, Pentateuco o ley. Es la que nosotros tenemos, la que nosotros utilizamos. Que está dividido en partes. Por ejemplo, los primeros 5 libros se llaman Pentateuco o la ley. ¿Y cuáles son esos libros? Es Génesis, es Éxodo, es Levítico, es Número y Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego vienen los libros poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego vienen los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Luego vienen los profetas menores, que es Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Zacarías, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son el Antiguo Testamento que nosotros utilizamos. Ahora, ¿cuáles son los libros de la Biblia griega? Ahí va. Los libros de la Biblia griega no está dividido como lo tenemos nosotros. Ellos están directamente. Por ejemplo, tenemos Génesis, tenemos Éxodo, tenemos Levítico, tenemos Deuteronomio, Jueces, Ruth. Y aquí nosotros lo tenemos como Primera y Segunda Samuel. Ellos tienen un letrerito sobre los reinos, que es Primera, Segunda Samuel, sobre los reinos, Primera, Segunda Reyes, para
Pómenos, que es primera y segunda crónicas, Esdras, entra como apócrifos, Esdras 2, Nehemías, Esther, aquí aumenta Judith, que son los libros apócrifos o deuterocanónicos, Tobí, Macabeos 1 y 2. Macabeos 1 y 2 es como la continuación de Deuteronomio. Macabeos 3 y 4, tenemos Salmos, tenemos Proverbios, Eclesiastés, Cantares, aquí tenemos Job, y aquí se aumenta uno, tenemos Sabidurías de Salomón, Siracides, Salmos de Salomón, Oseas, Amós, Miquea, Joel, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y aquí incluye Baruch y cartas de Jeremías, que son los últimos dos capítulos, Ezequiel, Susana, que es como si fuera una parte de Daniel y parte de Deuteronomio. Tenemos Daniel, aquí son adiciones griegas, y tenemos Bel y el dragón, como ellos lo comparan con el libro de Daniel. Esos son los libros de la Biblia griega. Estos libros de la Biblia griega lo tiene la Biblia latinoamericana, los libros deuterocanónicos o libros apócrifos que es similar. Entonces, hermanos, esa diferencia, el Antiguo Testamento con la Biblia griega. El Antiguo Testamento que nosotros utilizamos en el canon cristiano lo han dividido: Pentateuco, histórico, poético, profetas mayores y profetas menores. En cambio, la Biblia griega lo tienen todo sin separación, y están incluidos los libros deuterocanónicos, como por ejemplo Esdras 2, Judith, Tobías, Macabeos 1, 2, 3, 4, Sabiduría de Salomón, Siracides, también está incluido Baruch y carta de Jeremías, Susana, Bel y el dragón. Y estos libros, hermanos, son libros, como les decía, históricos, son historias de los primeros cristianos. Ahora el Nuevo Testamento, que ya nosotros lo tenemos, que está dividido también en los evangelios, que viene a ser Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas generales, que viene a ser Hebreo, Santiago, primera, segunda Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, luego viene Judas, los históricos solamente Hechos, las cartas Paulinas, que son Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera, segunda Tesalonicenses, primera, segunda Timoteo, Tito y Filemón, y lo profético, que es Apocalipsis. Entonces, hermanos, tenemos que manejar nosotros tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento así, al dedillo. ¿Cuáles son? Vamos a estudiar. ¿Cuáles son los primeros 5 libros? ¿Cómo se llaman? Son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Hermano Oscar, ¿cuáles son los libros, los profetas mayores? Daniel, Jeremías, Isaías, y no me acuerdo otro. Hermano Álvaro, ¿cuáles son los profetas menores? Am, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hermana Wendy, las cartas paulinas.
Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Eso, hermano, tenemos que nosotros manejarlo eh, bien, porque ese es nuestro pan diario de todos los días. Hasta aquí, hermanos, alguna duda, algún comentario, alguien que quiera aportar algo que tal vez ha investigado por otro lado y que quiera aportar para que todos aprendamos, los escuchamos. Pastor, una pregunta. Este, aparte de estos libros deuterocanónicos o apócrifos, he oído también que hay otros, ¿no? Otros apócrifos, como por ejemplo el libro de Enoc, que se menciona en los evangelios, perdón, en el Nuevo Testamento, y también dentro de lo que es el canon del Nuevo Testamento también hay otros, ¿no? Como el libro de Judas, el Iscariote, ¿no? Estos textos deberíamos tomarlos en cuenta tal vez como históricos, pastor, o ¿usted qué recomienda, pastor, sobre estos libros, ¿no? Eso, pastor. Sí, pero ¿por qué no se lo incluye tanto a estos libros? Porque son, por ejemplo, en uno de estos libros habla que Jesús, Jesús hacía pajarito de barro y lo lanzaba, y al lanzar se convertía en un pájaro y volaba. O sea, hay como esas historias en estos libros, pero por esa razón los rabinos y los grandes estudiosos ya no, como que lo han visto que muy al extremo, no sabemos si era verdad que Jesús hacía eso sabiendo su poder o no. Eh, y también Judas y Enoch son históricos, son buenos, pero por algo no lo ponen, por algo no lo ponen, ni siquiera lo mencionan en los libros apócrifos, ¿no? Yo creo que hay que tener algo más de profundidad, por eso no lo ponen, o algo más de que algo que no cuadra, por eso no lo ponen, pero más o menos, como le decía, como esta historia que yo le comento de que Jesús hacía barro, un pajarito de barro y lo lanzaba y volaba, digamos, ¿no? Entonces, por eso no sabemos si Jesús hacía eso en realidad o no. Pero algunos estudios dicen que no creo que Jesús haya, haya hecho eso, digamos, ¿no? De poder hacer eso sabiendo de que sí iban a volar, ¿no? Se iba a convertir en aves. Entonces, más o menos por eso y esas otras cositas más, es que no se lo incluyen, incluso no se lo incluyen entre la Biblia griega, donde están incluidos los libros apócrifos. Pero esto que están incluidos, ¿sabe qué? Esta historia de los macabeos es sumamente hermosa. Usted puede leerla. Son historias de los que eran quemados vivos. Ellos huían en cierta ocasión, una nomás de tantas historias. Ellos están huyendo y llegan a un lugar donde la gente que no creía en Dios lo iba persiguiendo. Llegan a una isla y toda una familia se esconde en esta isla, y la gente mala que no creía en Dios le prende fuego alrededor de la isla. Le prende fuego, ¿no? Y toda la familia completa es quemada. Y como estas historias, hay muchas historias. Incluso en uno de estos libros está la historia de Nerón, la caída de Nerón. Cuando Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, llegan a un lugar, estos cristianos se suben a una pared, y allá se refugian.
Entonces los soldados de Nerón querían subir a, a matar a los cristianos y ellos de allá le lanzaban piedras a los soldados, iban cayendo, iban subiendo hasta que se le acabaron las piedras y llegaron ellos al lugar. Pero ahí dice el historiador, dice como que si Dios haya bajado y todo, cuando llegaron los soldados, no había ni un cuerpo, no había ni un ser humano, ni un hermano, no había nadie. Entonces, Nerón dice, tanto trabajar para matar a los cristianos y llegar y que no había nada, y que no había nadie. Entonces, como estas historias de estos cristianos que daban su vida por el Evangelio, hay muchas historias en los libros macabeos, en la historia de Tobit. Tobit era un hombre, era un muchacho que amaba a Dios, pero era perseguido, era perseguido. Entonces, yo les recomiendo a que podamos leer como historia para comparar esas historias de los primeros cristianos, como eran perseguidos, ¿no? Y hoy nosotros que tenemos la bendición del Señor, amén, en nuestro país, que más bien no, sería bueno una persecución para que volvamos a nuestras iglesias, para que vamos a nuestras iglesias, ¿no? Llueve, no queremos ir. Está caliente el sol, no queremos ir. Entonces, siempre tenemos excusas. ¿Cuáles son? Vamos a entrar a algo más allá, más profundo. ¿Cuáles son los autores? ¿Cuáles son los autores de la Biblia? Y vamos a estudiar libro por libro o autor por autor. Moisés. ¿Qué escribió Moisés? Muchos se lo dan a Moisés los primeros 5 libros. Vamos a ver. El autor, los escritos, los capítulos y el oficio que tenía esta persona. Vamos por Moisés. ¿Qué escribió Moisés? Moisés escribió Génesis capítulo 1 a Deuteronomio capítulo 33. Moisés escribe Génesis del capítulo 1 a Deuteronomio capítulo 33. Luego escribe Salmo 90 y el libro de Job. ¿Cuántos capítulos escribe? ¿Qué oficio tenía Moisés? Era príncipe y era pastor. Otros le ponen que era arquitecto, porque construía las grandes ciudades de Egipto. Josué, ¿qué escribió Josué? Escribe Deuteronomio del capítulo 34 hasta Josué capítulo 24, versículo 28. Eso escribe Josué. ¿Qué oficio tenía Josué? Era espía, era guerrero, era un aprendiz, era un caudillo, era un líder. Eleazar, ¿qué escribe Eleazar? Escribe Josué, capítulo 24, 29 al 32. ¿Quién era Eleazar? Era el hijo de Aarón, era el sumo sacerdote y era el encargado del censo. Fines o Fineas, como se lo conoce, escribe solamente un versículo, escribe Josué capítulo 34, versículo 33. Solamente escribe eso. Entonces, Fineas, ¿qué escribe?
Escribe Josué capítulo, solamente escribe un versículo, Fineas. Escribe 24:33 de Josué. ¿Y qué era Fineas? Era hermano de Eleazar, hijo de Aarón, era sumo sacerdote, era el portero del tabernáculo, era capellán militar. Esto era Fineas. Luego viene Samuel, el profeta Samuel. ¿Qué escribe el profeta Samuel? Escribe Jueces, escribe Ruth, Primera Samuel, versículo 1:24, que era Samuel, era juez, era sacerdote, era profeta, era caudillo nacional de Israel. Natán, ¿quién era Natán? Era profeta, era consejero. ¿Qué escribe Natán? Escribe Primera Samuel, capítulo 25, a Segunda Samuel, capítulo 24. Eso escribe Natán. David, ¿qué escribe David? ¿Quién era David primero? Era pastor, era músico, era poeta, era héroe militar, era rey de Judá e Israel. ¿Qué escribe David? Escribe Salmos capítulo 2 al capítulo 9, luego escribe el capítulo 11 al 32, luego escribe el capítulo 34 al 41, luego escribe el 51 al 65, luego escribe el capítulo 68 al 70, luego escribe el capítulo 86 todo el capítulo 86, todo el capítulo 95, todo el capítulo 101, el capítulo 103, el capítulo 108, el capítulo 110, 122, 124, 131, 133, 138 al 41, y es compilador o le ayuda a escribir, a recopilar a otro autor el Salmo del 1 al 41. O sea, no todo el Salmo escribió David. Muchas veces decimos los Salmos de David. No, solamente David escribió 75 capítulos. ¿Y quién escribe los otros salmos? Aquí están. Asaf. ¿Quién era Asaf? Era un sacerdote, era un profeta, era un músico del templo. Él escribe 12 capítulos de Salmo. Escribe el Salmo 50, escribe el Salmo 70 y el 83. Y junto con David recopilan el Salmo 1 al 41. ¿Quién escribe los otros salmos? Aquí vienen los descendientes de Coré, Asir, Elcana, Abiasaf, Usir, Tahán, Uriel, Usías, Saúl. Ellos escriben el Salmo 42, Salmo 44, Salmo 49, Salmo 84, Salmo 85, Salmo 87. Ellos escriben 10 capítulos. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran sacerdotes, eran compositores, eran cantantes. Etán. Mire, nombre que no hay en la Biblia, no se lo menciona. Pero importante porque escribe. Etán, no se lo menciona a Etán. Dice que era un sabio solamente. Él escribe el Salmo 89. ¿Qué escribe Salomón, nuestro gran rey Salomón? Escribe Cantar de los Cantares, escribe Proverbios de 1 al 29, escribe Salmo 72 y Salmo 127 y Eclesiastés. ¿Qué era Salomón? Era rey de Israel, fue el hombre más sabio del mundo, era poeta, era músico,
¿Algo pasó? Se Hemos cortó su vuelto de señal, nuevo. pastor. Sí, estamos medio... Ok, seguimos entonces. Agur escribe Proverbios 30, Lemuel Proverbios 31. Mire, Lemuel era un príncipe árabe, ni siquiera era judío. Ahías escribe parte de Reyes y Crónicas, era un profeta. Ido, este nombre Ido, escribe parte de Reyes y Crónicas, no menciona qué capítulo, solamente dice parte de Reyes. Era profeta, era levita y era un vidente. Y escribe la genealogía de los reyes hebreos. Luego viene Seú. Seú escribe parte de Reyes y Crónicas, era profeta. Samaías, parte de Reyes y Crónica y genealogía de los reyes, era profeta. Agdías escribe el libro de Agdías, era profeta, era siervo del palacio. Joel escribe el libro de Joel, era profeta. Jonás escribe su mismo libro Jonás, era profeta. Amós era boyero, era agricultor. Oseas era agricultor, ganadero, escribe su libro de Oseas. Miqueas también escribe, él mismo escribe Miqueas, era agricultor, era profeta. Isaías era profeta. Ezequiel era compilador, redactor de proverbios. Fue Ezequías, compilador, redactor de Proverbios capítulo 30 y quizás Salmo 42 al 89. Los sabios no le dan todo. Dice, quizás fue compilador o ayudó a redactar. ¿Qué era Ezequías? Era ingeniero civil. Nahum escribe profeta. Sofonía escribe Sofonías. Jeremías escribe Primeros Reyes 1 y 2. Reyes capítulo 24, escribe Jeremías y Lamentaciones, parte de Lamentaciones, era sacerdote y era profeta. Barut escribe Jeremías 52 al 31 al 34, era escriba, era secretario. Abacud escribe Abacud, Daniel escribe Daniel, Ezequiel escribe Ezequiel, Ageo también Ageo, Zacarías, Mardoqueo escribe el libro de Esther. Era abogado, era judío, era oficial del gobierno persa. Esdras, que escribe Esdras, primera y segunda crónica, escribe Esdras, parte de Nehemías, compilador y redactor del Salmo 90 al 150. ¿Qué era Esdras? Era un sacerdote, era un escriba, era un maestro bíblico, fue un dirigente del avivamiento de Esdras. Nehemías, escribe Nehemías 1, del 1 al capítulo 7, del 5, capítulo 11, versículo 27, del capítulo 12 al 43 y capítulo 13, del versículo 4 al 31. Que era Nehemías, era copero del rey de Persa, gobernador de Judá y Jerusalén. Malaquías, escribe Malaquías capítulo 4, y hay anónimos que no se saben quién escribió, pero lo pillaron los escritos. Segunda Reyes capítulo 25, Salmo 1, no se sabe quién escribió Salmo 1, Salmo capítulo 10, 33, 43, 66, 67, 71, 91 al 94, 96 al 100, 102, 104, 107, 111, 121, 123, 111, 125, 126, 128, 130, 132, 134 al 37 y 146 al 150. No se sabe quién escribió esos libros, pero estaban en los escritos, estaban, y ahí solamente dice que eran profetas, pero no dan nombre. Entonces, hasta aquí, hermano, más o menos hemos visto los autores del Antiguo Testamento. Bastante largo, pero muchas veces nosotros pensamos solamente, los salmos de David, o Moisés escribió los primeros 5 libros. No,
Ellos escribieron por parte, escribieron partes de algunos libros y otros, sus compañeros, otros que la Biblia no menciona quiénes eran, pero también escribieron. Hasta aquí, hermanos. O tal vez usted sabe alguien más que escribió un libro. Lo escucho. Hermanos queridos, tengo problemas con la señal. No estoy en Santa Cruz ahorita. Me he venido, estoy en otro lado. Y el tema de la señal está como que se va y se corta. Entonces, por hoy, hermano, por hoy miércoles, por ser miércoles de ceniza, vamos a quedarnos hasta aquí, ¿ya? Vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a dejar de grabar. Bueno, estaba grabando, ¿no? Entonces, hasta aquí, hermanos, vamos a quedarnos hoy. El día lunes ya vamos a retomar normal a la 1:30. Como le digo, no estoy en Santa Cruz, estoy en otro lado. Tuve que viajar hoy en la mañana y tengo otras actividades que hacer. Y la señal no es muy buena como allá. Así que, hermanos, vayan estudiando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Lo que es en el texto, está el texto impreso 25 o si quiere digital, se lo mando 20 bolivianos. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el Doctor, antes día. que termine, ¿cómo lo adquirimos cualquiera de los dos? Si usted quiere, ¿Ustedes nos pasan digital, QR? si quiere el digital, se lo envío en PDF. O si quiere impreso, este fin de semana estoy por la iglesia y se lo entrego. Ah, ya, pastor. Le aviso entonces. Ya, ya. Ok, hermanos, bendiciones, se cuidan. Cualquier duda me la hacen al grupo. Listo, pastor. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones, pastor. Muy buenas noches, pastor, pastores, hermanos. Bendiciones.